Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala de la maestría en estándares internacionales de contabilidad y auditoría del curso Gestión de Riesgos. Somos el grupo número 1, conformado por mis compañeros Brandon Caal, Surin García, Herbert Miranda, Marvin Folgar y su servidora Josely Prera. El día de hoy vamos a exponerle lo que es el riesgo de liquidez y la gestión de control. Vamos a empezar por lo que es el riesgo de liquidez. ¿Y qué es este? Este hace referencia a aquella dificultad de una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo debido a la incapacidad de convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdidas. Ahora veamos cómo podemos medir ese riesgo de liquidez. Este se puede medir mediante los ratios de liquidez, siendo la principal relación entre el activo corriente y las deudas a corto plazo. Esto es así porque esto permite descifrar en qué medida una empresa puede hacer frente a sus próximos pagos con la parte más líquida de sus activos. Esto suele comprender el dinero de caja, bancos y las inversiones financieras a corto plazo. ¿Cómo debemos realizar una gestión óptima del riesgo de liquidez? Esto lo hacemos por medio de una política de liquidez que debe de ser diseñada de acuerdo a las características propias para cada empresa. Esto requiere de buenos sistemas de gestión de información, establecer una medición y un control centralizado de la liquidez para analizarla bajo diversos escenarios y así diseñar planes de contingencia ante posibles crisis previstas y diversificar las fuentes de financiación, entre otras prácticas recomendables. Ahora veamos lo que es el riesgo inherente y este es el riesgo específico de cada trabajo o proceso. Se encuentra en el ambiente y puede afectar a las diversas categorías de operaciones. Este no puede ser eliminado, por lo que dentro del plan de gestión la empresa debe de identificarlo. El riesgo inherente puede provenir ya sea tanto de factores externos como de factores internos y las distintas áreas de la organización deben de estar preparadas para minimizar las consecuencias en caso de que ocurra una eventualidad. Fuentes del riesgo inherente. El riesgo proviene de lo que son los factores externos, como las normativas y las regulaciones, de las características políticas y normas de la empresa, de las estrategias y métodos de trabajo, del área financiera y de los sistemas de control interno. Veamos ahora lo que son los métodos para identificar los riesgos inherentes. Como ya hemos visto, toda empresa al realizar sus operaciones trae consigo riesgos inherentes de acuerdo a la actividad que realiza. Entonces veamos qué métodos podemos utilizar para identificar esos riesgos inherentes. Podemos reunir información actualizada sobre la empresa y los métodos de control interno para encontrar las fuentes donde proviene ese riesgo inherente. Asimismo, sistematizar la información para evaluar e identificar esos riesgos inherentes. Relacionar los riesgos inherentes con áreas y procesos de la empresa y por último, clasificar riesgos inherentes de acuerdo con la actividad. Ahora nos vamos a lo que son los indicadores de liquidez. ¿Y qué son estos? Estos son utilizados para medir la solidez sobre la base financiera de una entidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo determina si una empresa cuenta con el músculo financiero para asumir oportunamente el pago de sus deudas, sus obligaciones? Para ello se realiza una confrontación entre los activos y los pasivos y es así como se establece el grado de liquidez de una entidad. Ahora vamos a ver los indicadores de liquidez más utilizados. Primeramente tenemos lo que es la prueba ácida. Esta es el activo corriente menos los inventarios dividido pasivo corriente. Esta nos indica cuánto posee la empresa de activo líquido sin contar con sus inventarios para poder responder a sus obligaciones a corto plazo. Luego tenemos lo que es el capital de trabajo, que es el activo corriente menos pasivo corriente. Este indica aquellos recursos con los que cuenta la entidad para poder desarrollar sus actividades. Tenemos también lo que es la liquidez corriente y este nos dice que es el activo corriente dividido
pasivo corriente. Este indica cuánto posee la entidad en activos corrientes por cada unidad monetaria de deuda corriente. Por último tenemos el índice de liquidez. Su fórmula es activo corriente dividido pasivo total y nos indica cuánto posee la empresa en activos corrientes por cada unidad monetaria de deuda total. Es así, con estos indicadores, que podemos determinar la base financiera de una empresa en cuanto a su liquidez. Continuando con nuestra presentación, hablaré sobre la volatilidad de los flujos de caja. La volatilidad es la medida de la variabilidad del valor total del activo durante toda la vida del proyecto. Esto significa que es la incertidumbre asociada con los flujos de caja que componen el valor de un activo. El flujo de caja es un requisito fundamental en toda operación crediticia. De hecho, vemos desde hace mucho tiempo que cuando un banco o una financiera va a otorgar un crédito a una empresa, uno de sus principales requisitos, además de los estados financieros, es contar con el flujo de caja o el flujo de caja proyectado. Factores asociados a la volatilidad. Acá hablamos sobre los factores nacionales, los factores globales y geopolíticos o institucionales. Los factores nacionales se consideran dos categorías importantes. La primera, que sería la macroeconómicas, se incluye el PIB per cápita y su tasa de crecimiento, y también el dinamismo de las diferentes economías. Y la segunda, que sería las financieras, acá pues estamos para analizar el grado de desarrollo de la banca. Se incluyen medidas de nivel de activos, de créditos y depósitos de la banca comercial, y en principio, cuando más elevados sean estos indicadores bancarios, más desarrollado estará el sistema financiero. Dentro de los factores globales, tenemos los indicadores puramente globales que recogen desarrollos a nivel mundial, como la tasa de crecimiento del PIB mundial y una medida de liquidez global. Se incluye también los indicadores de Estados Unidos, como la inflación, el interés. Estos factores, también denominados factores push, han sido identificados como revelan en estudios anteriores, aunque el signo de su relación con la volatilidad de los flujos es ambiguo. Y a la vez tenemos también los factores institucionales o geopolíticos. Mientras que la clasificación por factores nacionales y globales es bastante habitual en la literatura empírica, el uso de variables explicativas institucionales o geopolíticas es relativamente novedoso. De hecho, como muestra la disponible de estas variables es más reducida. Su análisis se realiza por separado. Se analizan indicadores de estabilidad política, económica, así como el buen gobierno actual. La medición de la volatilidad de los flujos de capital es un tema en el cual se emplean medidas anuales a partir de las ventas. Financiamiento a corto plazo. El financiamiento a corto plazo, en general, son préstamos o líneas de créditos a plazos de un año o menos. Aunque las tasas de interés son en general más altas que los préstamos a largo plazo, es más fácil obtener los fondos y pueden recibirlos mucho más rápido. Algunos factores de riesgos inherentes al momento de adquirir un préstamo es la tendencia de crecimiento. Como bien hablábamos, la tasa de interés puede variar. El desarrollo de productos y servicios puede ser más variables. Acá afecta también los indicadores políticos y sociales, como también los cambios demográficos que puedan existir, entre otros. Concentración de activos líquidos. El riesgo de liquidez tiene dos diferentes acepciones. En finanzas, el riesgo de que un activo tenga que venderse a un precio menor al del mercado debido a su escasa liquidez. Y por otro lado, en economía, el riesgo de liquidez que mide la habilidad de alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo.
Algunos factores que intervienen es que hace muy volátil su precio, no deja elegir más activos líquidos para poder negociar, el plazo de los mismos, existe una mayor exposición y se convierte rápido en efectivo. Gracias. ¿Por qué deberíamos de fijarnos en la rotación de las cuentas por cobrar? La liquidez y el flujo de efectivo son de gran importancia para el crecimiento y la expansión de cualquier empresa. De ahí que el cuidado y la buena administración del dinero sean una prioridad. Un excesivo número de cuentas por cobrar podría afectar las operaciones y en casos extremos llevar a un fracaso temprano. Por ello, es de suma importancia prestar especial atención a la rotación de las cuentas por cobrar, que es un indicador que permite actuar en pro de la buena administración financiera de la empresa a tiempo. Pero, ¿qué son las cuentas por cobrar? Tal como su nombre lo indica, al hablar de cuentas por cobrar, nos referimos a las deudas que una empresa tiene a su favor por concepto de bienes o servicios que han sido vendidos y cuyos pagos han sido pactados en el tiempo, es decir, a plazos. En otras palabras, las cuentas por cobrar son un dinero futuro esperado a ser tomado, siendo el activo más importante y de mayor disponibilidad después del efectivo. ¿Qué es la rotación de cuentas por cobrar? Teniendo claro el concepto de cuentas por cobrar, es necesario saber cómo pueden medirse en el tiempo para así transformarse en un factor positivo o negativo. Eso es precisamente a lo que nos referimos cuando hablamos de rotación de cuentas por cobrar. En concreto, el término alude a la porción en el total de las cuentas por cobrar anuales al crédito o a plazos y aquellas que se mantienen pendientes de cobro. Muestran con qué rapidez se convierten en efectivo los recursos invertidos en las cuentas por cobrar, es decir, los números de días en promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. La rotación de cuenta por cobrar en el sentido es un indicador de gran utilidad para mantener un control sobre las deudas que la empresa tiene a su favor. ¿Cómo se calcula el ratio de rotación de cuentas por cobrar? Se obtiene dividiendo el monto total de las ventas al crédito anuales por el promedio de las cuentas por cobrar. Este indicador permite tener claridad sobre la estabilidad financiera de una empresa en relación a las deudas que mantiene a su favor por concepto de ventas que aún no han sido efectivas, canceladas por parte de los clientes. La importancia de la rotación de las cuentas por cobrar. Las ventas al crédito son un modelo de operación que ofrece variados beneficios como un mejor manejo de las cifras excesivamente altas o mayor facilidad de pago para los clientes. Sin embargo, las cuentas por cobrar deben llevarse prudentemente, pues el no recolectar el pago a tiempo puede traer como consecuencia grandes deudas, pérdidas y la reducción de los flujos de efectivo. Es aquí donde la rotación de cuentas por cobrar tiene importancia vital, pues no solo permite saber el estado financiero de una empresa para cumplir con sus obligaciones, sino que también brinda la posibilidad de crear alarmas ante situaciones de riesgos. Esto se debe a que este indicador aporta información que permite a la toma de decisiones acertadas con anticipación. Rotación de cuentas por pagar. Al igual que en las cuentas por cobrar, la empresa necesita saber cómo determinar la puntualidad con la que cumple con sus obligaciones, es decir, cómo se está manejando el crédito con los proveedores. El índice de rotación de cuentas por pagar es una de las principales razones financieras de actividad. Por definición, la rotación de cuentas por pagar es un indicador que mide la eficiencia de una empresa para aprovechar el apalancamiento financiero que maneja a través de sus proveedores. Cálculo: compras al crédito dividido las cuentas por pagar promedio, es decir, que nos va a dar como resultado el tiempo promedio que se toma la empresa para pagar sus deudas. Como interpretación de la rotación de las cuentas por pagar, en primer lugar debemos analizar esa rotación. Mientras más baja sea, significa que la empresa paga menos veces durante
El periodo a sus proveedores. Acceso a mercados de dinero. Es un mecanismo en el que concurren los ciudadanos y empresas para invertir en valores que les produzcan eventualmente una ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que los tienen disponibles. A quienes concurren a captar recursos se les denomina emisores y a quienes cuentan con los recursos disponibles para financiar se les denomina inversores. Cabe mencionar que el mercado de dinero también es conocido como mercado de deuda, justamente por su naturaleza de adquirir fondos que deben ser devueltos a sus otorgantes en un periodo de tiempo. Participantes del mercado de deuda o dinero y cómo funcionan. Inversores. Ciudadanos, empresas, gobiernos o instituciones financieras que tienen un exceso de fondos, por lo cual tienen la capacidad de financiar a otras organizaciones a cambio de rendimientos. Emisores. Pueden ser los ciudadanos, empresas, gobiernos o instituciones financieras que requieren de financiamiento, por tanto, aceptan los fondos de los inversores prometiendo cancelar los rendimientos. Y por último están los intermediarios, por lo general pueden ser los bancos, bolsa de valores u otras instituciones financieras que facilitan la negociación y el pacto de fondos entre los inversores y emisores. ¿Qué se negocia en los mercados de dinero? Se transan valores negociables, llámese acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, desde su emisión, primera colocación, transferencia hasta la extinción del título. En cuestión de valores, sea su caso, otorgan derechos en la participación en las ganancias de las empresas, es decir, derecho a dividendos, en adopción de acuerdos sociales, derecho al voto en las juntas generales de accionistas o a recibir pagos periódicos de intereses. El mercado de dinero ofrece diversas alternativas de financiamiento e inversión, y esto va a depender del acuerdo a las necesidades que puedan tener tanto los emisores o los inversores en términos ya sea de rendimiento, de liquidez y de riesgo. Muy buenos días, licenciado César. Muy buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a tener a bien de darles a conocer lo que es la gestión y control del riesgo de liquidez. Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de una de las herramientas primordiales para las empresas, puesto que ésta tiene un impacto directo en su gestión, permitiendo que las mismas puedan ser más competitivas y puedan establecerse en el mercado. Uno de los problemas importantes que los bancos y las diferentes entidades financieras deben de resolver a diario es calcular el monto de dinero que deben de mantener en efectivo para poder cumplir con sus obligaciones a tiempo. Por lo tanto, la liquidez mal administrada puede conducir a insolvencia y a este peligro se le conoce con el nombre de riesgo de liquidez. Para poder mitigar este riesgo, es importante establecer la gestión adecuada y el control adecuado de las diferentes actividades, transacciones u operaciones que se realizan dentro de una entidad financiera y así poder llevar una correcta administración de los recursos disponibles de una entidad financiera. Ante el riesgo de liquidez, los organismos reguladores y de supervisión han impuesto a las entidades financieras unos requerimientos de medición, control y reporte del riesgo de liquidez que tienen un impacto directo en la gestión. Dentro de estos órganos de regulación y supervisión encontramos el Comité ALCO, un comité de activos y pasivos dedicado a la supervisión y coordinación de la gestión de los activos y pasivos con miras a lograr o encontrar resultados adecuados dentro de las entidades financieras. El órgano de decisión fundamental en la gestión del riesgo de liquidez suele ser el Comité ALCO, formado por la primera línea de responsabilidad de la entidad que lidera el análisis del riesgo de liquidez, así como las decisiones de toma de riesgo y su gestión, incluyendo la aprobación de los planes de emisiones y titularizaciones. Uno de los principales objetivos del Comité ALCO
es asegurar una liquidez adecuada dentro de las entidades financieras. El modelo organizativo para la gestión y el control del riesgo de liquidez se sustenta en dos principios fundamentales que las entidades financieras están reforzando de forma activa: la involucración de la alta dirección y la segregación de las funciones de organización y gestión de aquellas de control y supervisión. Para ello, las entidades están haciendo énfasis en los siguientes aspectos de su organización. Las entidades refuerzan la publicación interna de las estrategias y políticas establecidas por el Consejo de Administración con relación al riesgo de liquidez, de modo que éstas sean efectivamente conocidas por las áreas responsables de la gestión y aplicadas en su función diaria. También se incide en garantizar que tanto el director ejecutivo como los miembros del ALCO, Comité de Activos y Pasivos, estén debidamente informados acerca de la exposición de la entidad al riesgo de liquidez y del cumplimiento de la estrategia y de las políticas establecidas por el Consejo. Asimismo, las entidades establecen controles y actuaciones para garantizar que las funciones de organización y gestión estén claramente segregadas de aquellas de control y supervisión, lo que a su vez propicia el adecuado control de riesgo, la eficacia y transparencia en su ejercicio. La dirección financiera y más concretamente gestión financiera se encarga del análisis y gestión del riesgo de liquidez de acuerdo con las decisiones adoptadas por el ALCO. Analiza y proyecta el riesgo de liquidez, elabora propuestas de actuación y las presenta al ALCO, así también elabora y ejecuta el plan de emisiones y controla la curva de crédito de la entidad. La dirección de riesgos identifica, mide, analiza y controla el riesgo, vigilando el cumplimiento del apetito al riesgo establecido por la alta dirección. Define la metodología para la medición del riesgo de liquidez, así también establece métricas y límites alineados con el apetito al riesgo establecido por el Consejo y controla que las exposiciones de riesgo de liquidez se mantengan dentro de los límites aprobados. Y por último, asimismo se trabaja en la segregación de funciones entre la gestión de la liquidez estructural con objetivos como asegurar la continuidad del negocio y el mantenimiento del perfil de fuentes de financiación diversificado y la gestión de la liquidez operativa. Todas las entidades financieras deben de contar con una estructura organizacional en la cual estén claramente establecidas las funciones de la alta gerencia, de los comités de apoyo, de las unidades o de los departamentos encargados de la gestión y control del riesgo de liquidez. Como les mencionaba anteriormente, uno de los principios fundamentales que están reforzando las entidades de forma activa es la involucración de la alta gerencia o de la alta dirección. Dentro de las funciones de la alta gerencia podemos mencionar que la alta gerencia tiene que definir la estructura funcional necesaria para la gestión del riesgo de liquidez. Así también debe de implementar y ejecutar las diferentes políticas, estrategias y procesos relacionados a la gestión del riesgo de liquidez para su aplicación en la entidad financiera, considerando para este aspecto a las diferentes unidades operacionales existentes en la misma. Así también debe de establecer controles internos que aseguren una adecuada gestión del riesgo de liquidez. Así también debe de asegurar el cumplimiento de las políticas y límites aprobados. Dentro de las funciones de la unidad de riesgos podemos mencionar que tiene que identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar el riesgo de liquidez que enfrenta la entidad financiera. Así también debe de presentar a la alta gerencia una visión independiente del riesgo de liquidez asumido. Debe de proponer a la alta gerencia un conjunto de políticas, estrategias y acciones para mantener el riesgo de liquidez acotado. Así también debe de analizar los riesgos actuales y potenciales de liquidez. Con el objetivo de optimizar el balance y la cuenta de resultados, de proteger el margen financiero y el capital y de gestionar la liquidez estructural, las entidades están dotando de mayor relevancia a la definición y al control del cumplimiento de principios para la gestión y control del riesgo de liquidez, dentro de los que se pueden mencionar que el riesgo de liquidez debe gestionarse para todas las divisas relevantes a nivel agregado e individual,
dentro de los límites establecidos por el Consejo. Así también dicha gestión tendrá como objetivo minimizar los controles de financiación, observando al mismo tiempo un criterio de prudencia que permita asegurar la continuidad del negocio en situaciones normales y de estrés. La gestión debe basarse en el análisis forward-looking del balance y de la situación y perspectivas del mercado en situaciones normales y de estrés. Debe existir un buffer de activos líquidos apropiado compuesto de activos de alta liquidez, no comprometidos, que garanticen la supervivencia de la entidad bajo escenarios estrés a distintos horizontes temporales. La entidad deberá contar con un plan de contingencia de liquidez permanente, actualizado, que defina las políticas y de actuación y responsabilidades bajo escenarios de estrés. Y se deberá mantener un perfil de fuentes de financiación diversificado y prudente, basado en el mantenimiento de relaciones estrechas con proveedores de financiación, incluyendo a los bancos centrales. En relación con las políticas y procedimientos, las mismas deberán establecerse de acuerdo a los objetivos estratégicos fijados por la entidad financiera, concordante con el nivel de tolerancia del riesgo deseado y contener el marco integral de gestión del riesgo de liquidez. Estas políticas y procedimientos deberán considerar al menos los siguientes elementos. Para las políticas, definir las responsabilidades y atribuciones de las áreas vinculadas a la gestión del riesgo de liquidez, definir el nivel de tolerancia al riesgo de liquidez deseado y en función del mismo establecer un conjunto de límites y definir las estrategias de inversión y financiamiento en consonancia con el nivel de riesgo deseado. Para los procedimientos, las entidades deben contar con manuales de políticas y procedimientos con las funciones, responsabilidades y atribuciones para los funcionarios con relación a la gestión del riesgo de liquidez, definir y aplicar sistemas, herramientas, modelos a utilizar en la medición del riesgo de liquidez y definir características, contenido, periodicidad y destinatarios de reporte relacionados al riesgo de liquidez. El establecimiento de un conjunto de límites internos por parte de la entidad financiera es un elemento fundamental del sistema de gestión de riesgo de liquidez. Así como la entidad financiera tiene que establecer estos límites, así también la entidad financiera tiene que cumplir con estos límites para llevar una adecuada gestión del riesgo de liquidez. Entre los límites establecidos y referencias para las entidades financieras podemos encontrar montos mínimos en activos líquidos de alta calidad, niveles mínimos de efectivo en base a flujos de caja, concentración del portafolio de activos líquidos, concentraciones por líneas de negocio, concentración de pasivos por contrapartes, instrumentos, divisas, mercados, productos y vencimientos, nivel de financiamiento mayorista, minorista o institucional, así también brecha contractual y residual para los diferentes plazos, crecimiento de la brecha entre depósitos y créditos. Stress testing. El stress test es una metodología fundamental de gestión de riesgos y de mantenimiento adecuado de los recursos financieros de las entidades. Este tipo de herramienta supone una contribución para identificar y cuantificar el impacto de diferentes escenarios en las expectativas financieras futuras. Las pruebas de estrés son un método para analizar lo que podría ocurrir en determinados escenarios y por lo tanto no se utiliza como una herramienta de predicción. El término stress testing incluye pruebas de sensibilidad y el análisis de escenarios. Ambos están basados en el análisis del impacto de escenarios adversos improbables, pero no imposibles. Estas pruebas pueden ser financieras, operativas, legales o cualquier otro riesgo que pueda tener un impacto financiero. Existen dos tipos básicos de escenarios que son los históricos y los hipotéticos. Los escenarios históricos son los que reflejan cambios en los factores de riesgo que ocurrieron en el pasado, y los escenarios hipotéticos que utilizan una estructura de eventos que todavía no se han producido. Plan de contingencia. Es un tipo de plan que definen las organizaciones para saber cómo actuar ante una posible eventualidad. El plan de contingencia determina las medidas que debemos adoptar
las labores, los recursos necesarios y las actuaciones con el objetivo principal de reducir los daños que se puedan producir. En este caso debemos determinar la metodología para la gestión de riesgos de los procedimientos, debemos definir los parámetros y riesgos que vamos a utilizar para el análisis del riesgo y realizar la evaluación de riesgos en la que obtendremos la valoración numérica de cada uno de ellos. Sistemas de información. Un sistema de información tiene como principal objetivo la gestión y administración de los datos e información que lo componen. Lo importante es poder recuperar siempre esos datos y que además se tenga un fácil acceso a ellos con total seguridad. Los componentes del sistema de información permiten una serie de procesos que consisten en la entrada de los datos, la gestión y el procesamiento de estos, el almacenamiento y la salida para todos aquellos interesados que desean tener acceso a este tipo de información. Los elementos del sistema de información trabajan de manera conjunta y con los mismos objetivos para conseguir el uso y la correcta administración de cualquier información correcta. ¿Cómo funciona un sistema de información? Consiste en 4 pasos. La primera es la entrada de información. En este se da la entrada de la información de manera automática o de manera manual. La segunda sería el proceso de la información registrada. En el sistema existe una serie de operaciones y acciones que previamente se han configurado y establecido. En el paso número 3 tenemos lo que es el almacenamiento de la información. Esta opción permite que la información pueda ser registrada en el sistema. Y la número 4 es la salida de información. En este caso la información que se está incluida en un determinado soporte y previamente procesada. Dentro de los principales sistemas de información destacados tenemos lo que es en marketing y comunicaciones, que su principal objetivo es la venta y promoción de artículos. Tenemos lo que es el sistema de información administrativa, que es un uso más importante y se basa en proporcionar una información más destacada y relevante que necesita la empresa para la toma de decisiones. El sistema de procesamiento de transacciones. En este caso los datos aquí se incluyen son los referidos a las actividades comerciales de la empresa. Los sistemas de apoyo ejecutivos, que son destinados especialmente a aportar información y datos relevantes para la toma de decisiones estratégicas en concreto. El sistema para la toma de decisiones en grupo. La información tiene como objetivo compartida entre los componentes del grupo para que se faciliten las tareas de trabajo y la cooperación entre todos. Y el sistema de información para expertos. En este caso, lo que se trata es de conseguir compartir datos de interés entre determinados segmentos y especialistas para hablar esa información destinada a ellos.